Qué gusto estar acá con ustedes. Mi idea es que podamos hacer algo como un poco interactivo, así es que, a ver, déjenme ver para compartir mi pantalla. Les cuento por mientras que yo estoy viviendo en Italia, así es que me estoy conectando desde allá. A ver, déjenme ver aquí. Compartir pantalla. Mm, vamos a ver. ¿Ven ahí mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, veo solo la cara de Claudia y de Wilber. Entonces, para poder eh, hacerlo más interactivo, les voy a pedir, por favor, que ingresen a menti.com y pongan ese código que aparece ahí, o con sus teléfonos celulares, con sus móviles, pueden también escanear ese código QR, y cuando lleguen ahí a ese código QR, le dan al corazoncito que les va a salir o lo que quieran para yo saber que ya están conectados a el Menti. Les va a aparecer una pantalla, como les digo, es menti.com y con el código 79321730, o simplemente desde sus teléfonos móviles escanean el código QR. Cuando les aparezca le dan, yo lo voy a hacer también acá desde mi teléfono para ver cómo se va viendo, le dan cierto a ese corazoncito. Tengo una persona que le dio, dos, yo le voy a dar acá también tres, se les va a ver así, ¿cierto? Instrucciones, no va a salir nada más. Solo quiero ver que estemos ahí la mayor cantidad posible. Tengo cinco, pero somos más en la clase, en el taller, así que Jackie, Kaylee, Lady, Liz, Vanessa, Sonia, Daisy, Alison, Cintia, Soledad, quienes no hayan ingresado, por favor le dan ahí. Si tienen alguna pregunta, vamos 7, me avisan. 8, ¿cuántos somos en el Zoom? Estamos en total 20. 20. 20, me falta la mitad que todavía ahí se conecta entonces a menti.com con ese código o use el código QR de su teléfono. ¿Ok? Bueno, para partir vamos a ver acá, quiero que me digan cómo están hoy. Ahí tienen tres opciones: cansada, emocionada, lista para aprender. Tienen que seleccionar en su teléfono y poner enviar. Las 6 personas que están aquí ya conectadas, por favor, le van poniendo 9, muy bien, porque quiero hacerles algunas preguntas y para que sea más fácil, quisiera que usáramos el Menti. Ya tengo 11 personas aquí, súper. Entonces, están entre listas para aprender y emocionadas. ¿Qué hora es allá en Perú ahora? Las 9. Las 9 de la mañana. Mira que no hay nadie cansada. Acá son las 3 de la tarde, pero si fueran las 9 yo habría puesto el mono bostezando. Muy bien. Quiero saber, por favor, si es que han cubierto, si han verificado desinformación electoral, particularmente electoral. Pero bueno, si es que es desinformación en general, si tienen, por ejemplo, en sus lugares de trabajo unidades de verificación y ustedes son de ahí, si nunca lo han hecho o si es algo que hacen todo el tiempo, me cuentan. Lo seleccionan en su teléfono y ya, me falta gente sí que esté votando. A ver, ¿quién ha tenido dificultades para ingresar? Hola, buenos días. Disculpe, ¿me podría indicar cómo marcar? No me accede en mi computadora. En la computadora tienes que escribir menti.com, Ok, gracias. menti.com, y utilizar el código que está acá puesto arriba en la pantalla, que es 79321730 en menti.com. Ahora tengo 10. Les acabo Menti.com. de pasar el enlace también al chat grupal, compañeras.
Eso. Con el No código, es, con el código. ojo que no es Mentimeter, es menti.com y ahí 79321730. Si alguien más no puede, miren, ya vamos 13, vamos mejorando, muy bien. Sí, si pudiera volver a poner el código QR, por favor. Sí, puedo volver a poner el código QR, dame un segundo. Ahí está. Ahí es fácil, más fácil quizás también tenerlo desde sus teléfonos y le van dando un clic en el teléfono. ¿Alguien más que falte de escanearlo? ¿No? Muy bien, voy a avanzar entonces. Entonces, esta pregunta ya la respondimos. Esta pregunta, y vamos acá, ok, entonces la gran mayoría ha verificado desinformación electoral algunas veces. Hay 2 personas que lo han hecho todo el tiempo. ¿Me pueden contar quiénes son? ¿Quiénes 2 marcaron todo el tiempo? Pero qué timidez, ¿por qué, por favor, acá con todas mujeres empoderadas, periodistas? A ver, tenemos 3 que han verificado esa información electoral con una frecuencia muy alta de todo el tiempo. Quisiera simplemente saber de dónde son, por ejemplo, esas 3 personas, de qué medios o qué rol tienen. Buenos días, sí, yo, aquí en Quillabamba, bueno, en la región del Cusco, hemos coberturado, siempre coberturamos todas las incidencias del proceso electoral. Igual a nivel nacional se visitan los locales, previamente se trabaja mucho con las entrevistas a la OMPE, al Jurado Nacional de Elecciones, el tema de las instalaciones de las mesas, el tema de los resultados también, tanto a boca de urna y los oficiales, ¿no? Siempre coberturamos, estamos pendientes de cómo también se lleva el proceso en sí con la población que asiste a realizar sus votos a las instituciones donde se asignan los locales de votación. Ok, súper. Entonces, gracias Marilyn. Lo que vamos a hacer es, como la gran mayoría ha verificado solo algunas veces, vamos a conocer los principios de la desinformación electoral, ¿ok? Los principios en general de la desinformación para que tengamos como una base común. Entender realmente cuál es la importancia, porque es como que hubo una moda en algún momento, ¿cierto?, de esto de la desinformación, muy llamada noticias falsas. No le vamos a llamar noticias falsas porque esa ha sido una estrategia política en general usada para desacreditar a las noticias, ¿ok? No son noticias las desinformaciones, la noticia cuenta un hecho que es real y la desinformación todo lo opuesto. Y vamos a ver algunas de las herramientas básicas que nos permiten encontrar temas para verificar y también a verificar en sí mismo. Entonces, vamos a partir. Están viendo, ¿cierto?, en sus teléfonos lo que va pasando acá. Comencemos. Ok. ¿Qué es la desinformación? Quiero saber qué entienden ustedes por desinformación y en sus teléfonos o computadores pueden escribir, introducir una palabra o lo que sea, lo que quieran para ver qué entienden ustedes por desinformación. No hay nada ni correcto ni incorrecto, simplemente ahí tenemos una respuesta que dice mentiras. Pueden escribir en sus cajitas lo que ustedes crean que sea la desinformación. Y ingresarlo, ignorar una realidad, información falsa, medias verdades, manipulación, irreal.
A ver quién se me queda ahí. Tengo 6 personas. Información distorsionada. Ok. Medias verdades, información distorsionada, mentiras, ignorar una realidad, mala información, información falsa, montaje. Súper bien también, interesante esa perspectiva. Bueno, vamos a ver. Lo que dice chequeados, que es, digamos, si hay una institución a la cual ustedes quieran seguir que haga verificación de desinformación, yo les recomiendo a Chequeados. Es una organización argentina que se dedica ya hace muchos años a hacer verificaciones, no solo de temas electorales, sino vimos durante la pandemia y un montón de, en una serie de eventos, digamos. Así como en Perú tienen la sección de ojo biónico de ojo público, tienen Convoca que también hace, y bueno, tienen otras unidades de medios, ¿cierto?, que verifican, pero Chequeados es como un medio que lleva la delantera total. Tiene muchas guías que también se las voy a dejar con Wilber para que les puedan compartir en el paso a paso de cómo verificar y que son muy didácticas con fotografías de cada cosa que hay que hacer. Así que vamos a apoyarnos en Chequeados para hablar de contenidos falsos o engañosos. Ojo que no dice hechos, por ejemplo, ni noticias, ¿no? Son contenidos falsos o engañosos que circulan sobre todo por redes sociales, pero no solo por redes sociales. Vemos que hay mucha verificación en tiempos de política también de elecciones de lo que dijo un candidato o lo que dijo otro candidato. Ahora, normalmente esas cosas son un poco más sencillas de verificar porque hay una persona de partida a la cual preguntarle, a la cual hacer responsable de sus afirmaciones. Si están dando un dato, buscamos, ¿cierto?, la fuente original de ese dato. Vemos si dice que la pobreza ha subido X%, bueno, tenemos instrumentos para medir la pobreza, entonces es posible de verificar de una forma un poco más simple. Pero cuando estos contenidos están por redes sociales, es mucho más complejo, perdemos la noción de dónde vienen, de dónde partieron, y lo que tenemos básicamente es, en algunas ocasiones, como una orquestación de desinformación, sobre todo en épocas de elecciones y de elecciones relevantes, donde se están jugando cosas importantes como la presidencia de la nación o, en nuestro caso, en Chile, los plebiscitos que hemos tenido para ver desde las protestas sociales del año 2019 en adelante si vamos a cambiar o no la Constitución. Tenemos entonces que son contenidos falsos o engañosos y que o bien dicen cosas que nunca sucedieron o dice cosas que sucedieron, pero las saca de contexto o tergiversa los hechos para cambiarle completamente el sentido. Miren, les voy a contar un poquito. Bueno, primero a ver un pequeño repaso. La desinformación puede ser algo falso, engañoso. ¿Eso es correcto o no correcto? Puede ser algo falso, puede ser algo engañoso, o es solo algo falso o es solo algo engañoso. Ahí respondan en sus teléfonos. Falso, engañoso. Es muy importante porque muchas veces hablamos como solamente de las cosas que son mentiras, ¿no? Y lo engañoso puede ser mucho más peligroso que aquello que es mentira, tener un impacto muchísimo mayor. Muy bien, excelente. Estamos bien con el Mentis. Ojo biónico de ojo público tiene unos criterios de calificación que reflejan, ¿cierto?, que esto no es solamente verdadero o falso, sino que, bueno, verdadero obviamente es cuando la afirmación o el dato, el hecho, tiene un sustento verificable en una base de datos oficial o en alguna fuente alternativa. No es el Estado, por ejemplo, pero sí en la academia, en centros de pensamiento, en organizaciones de la sociedad civil. Ellos dicen que es algo falso cuando ese dato o esa información es desmentida de forma concluyente por la propia evidencia oficial. Si alguien dice, por ejemplo, que un candidato no estudió en determinada institución y el certificado de graduación muestra que sí estudió ahí, o sea, claramente eso
es falso, pero también puede ser, ¿cierto?, engañoso, que cuando el dato es, de hecho, cierto, pero que al sacarlo de contexto genera una percepción parcial de la realidad. Les voy a mostrar ejemplos aplicados a Latinoamérica, pero en este caso, o sea, creo que hay un montón de ejemplos, es como lo que más tenemos de información engañosa cuando un político le dijo algo a otro político, pero se lo dijo hace 4 años y se nos muestra como si fuera una información de ahora, donde fuera de ese contexto genera un impacto público completamente diferente. También una información puede ser imprecisa, es decir, podemos decir que acá se está marcando una tendencia, pero en realidad no es exacto, no es exactamente eso, y puede ser también algo no verificable, donde no hay ninguna evidencia sólida, ni oficial ni alternativa, que ayude a comprobarlo, ¿ok? Estos son los criterios de ojo biónico de ojo público. Hay muchos medios que tienen otros criterios, pero siempre existe al menos verdadero, falso y engañoso, ¿ok? Y les quiero contar como lo que pasó en Chile cuando estaba reporteando yo, cubriendo las elecciones allá de plebiscito, ¿ok? Nosotros, para las que no sepan, que no tienen por qué saberlo, digamos, pero les cuento que en Chile hubo una gran protesta social el año 2019, en octubre del año 2019, que puso como en jaque el sistema político, económico, social que estaba en Chile desde la dictadura, básicamente desde el año 73 en adelante. Nosotros tuvimos dictadura hasta el año 90 y en todo ese tiempo, sobre todo en los 80, se empezó a instaurar un sistema neoliberal que quedó amarrado en la Constitución del año 1980, ¿ok? Esta Constitución basaba, digamos, o afirmaba todos los principios del sistema que en Chile se desarrolló durante décadas, en el cual hubo un crecimiento económico muy, muy fuerte, donde lideró el PIB per cápita de América Latina, pero donde hubo también muchas desigualdades sociales, y eso se fue potenciando hasta que en el año 2019 hubo una gran protesta social donde la gente decía que iba a protestar hasta que la dignidad se hiciera costumbre, ¿ok? Ese era el logo, la dignidad que se haga costumbre. Dentro de lo que pudieron hacer los políticos para manejar esta crisis en ese momento fue abrir la opción de cambiar esa constitución, porque muchas de las reformas que se pedían en Chile, por ejemplo, que las pensiones estuvieran en un nivel digno donde la gente pudiese comer bien, digamos, y no elegir entre alimentarse o comprar medicamentos, todas esas reformas quedaban de alguna forma estancadas por el tema de la Constitución. Entonces, para destrabar esta crisis social, dicen, ok, vamos a llamar a un plebiscito para ver si la gente quiere hacer una nueva Constitución. La gran mayoría de la gente votó por que sí se hiciera esa Constitución y se trabajó 1 año en su redacción. Cuando tuvimos que ir a votarla el año pasado para ver si es que se hacía o no, si se adoptaba o no esa Constitución, empezó una campaña de desinformación muy, muy fuerte, diciendo este tipo de cosas. Por ejemplo, no serás dueño de la vivienda social que te entregue el Estado. Esto fue algo que salió constantemente, no solo en redes sociales, sino también en las mismas campañas políticas de las franjas que buscaban que esa Constitución, que tenía un corte más de izquierda, fuera rechazada, ¿ok? Esa propuesta de Constitución. ¿Qué era lo que pasaba? Que esa Constitución decía respecto a la vivienda que el Estado iba a tener la obligación de asegurar que tuvieses una vivienda, pero la forma de hacerlo podía ser ya fuera subsidiando la compra de una vivienda, teniendo un arriendo en un nivel social para que pudieras acceder a ella, etcétera, como con distintos mecanismos para asegurar que de hecho el acceso a la vivienda digna, decía la Constitución. Más allá de que a uno pueda gustarle o no, lo que hizo la campaña del rechazo fue decir que eso significaba que la gente ya no iba a ser dueño de la vivienda social.
¿Por qué? Porque hasta hoy no existía la opción, por ejemplo, de que el Estado te pagara un arriendo, por ejemplo, ¿no? Un alquiler de una vivienda, que te diera una vivienda que no era tuya, pero donde tú puedes vivir y donde tus hijos después pueden vivir o pueden vivir en alguna otra vivienda considerada digna. Entonces, finalmente, una política que buscaba asegurar el acceso a una vivienda digna, la gente la entendió como que se le estaba quitando a la gente el derecho de tener una vivienda. Esto de que no serás dueño de la vivienda social que te entregue el Estado es falso, ¿ok? Pero también uno podría decir que es engañoso, porque no todas las viviendas que te diera el Estado iban a ser tuyas. Sin embargo, siempre ibas a tener una vivienda porque se estaba asegurando en la Constitución. Otro ejemplo, se establece el derecho a reunión en lugares privados. Eso es lo que decía la Constitución, que la gente tiene derecho a reunirse en lugares privados. Entonces lo que planteaba la campaña del rechazo era, ¿le gustaría que un grupo entrara a su propiedad a manifestarse sin autorización? Lo que empezó a suceder era que, ¿cierto? Surgió toda esta desinformación en torno a que el hecho de contar con este derecho a reunirse en lugares privados iba a generar que cualquier persona pudiera venir y reunirse en mi casa, cualquier cosa que era absolutamente absurda. Pero eso lo que hacía era gatillar la emoción de las personas, el miedo que tenían las personas a que el Estado o quien fuera, digamos, manifestantes, etcétera, pudiese restringir sus derechos. Otra, la propuesta constitucional permite el aborto hasta los 9 meses de gestación. Esto fue, pero junto con lo de la vivienda, que ya no iba uno a poder ser dueño de la vivienda, esta afirmación sobre el aborto se viralizó muchísimo. Hoy en Chile, el aborto es legal bajo 3 circunstancias solamente. En caso de inviabilidad del feto, es decir, si es que el bebé va a morir sí o sí, en caso del riesgo de vida de la madre, si es que la madre va a morir sí o sí, y en caso de violación. Y en ningún otro caso. Y esto es desde el gobierno de Michelle Bachelet, entonces antes era absolutamente penalizado el aborto y eso se vio como un avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora, el punto es que la propuesta constitucional no decía que las mujeres íbamos a poder abortar hasta los 9 meses de gestación. Lo único que decía era que la mujer tenía derechos sexuales y reproductivos y que una ley iba a determinar las condiciones específicas en las cuales, así como estaban hoy, que el aborto se permitía en 3 causales, en las cuales se iba a normar este tema. Sin embargo, lo que la gente entendió, lo que la gente le llegaba por WhatsApp, lo que la gente vio en redes sociales fue que esta propuesta significaba que las mujeres iban a poder abortar, aún así tuvieran 9 meses de gestación. Esto también fue bien, a veces a uno le cuesta creer que la gente crea estas cosas y creo que esa es una de las lecciones más importantes. La gente cree cualquier información o desinformación que tenga que ver con su emoción, con los miedos que tiene sobre todo. Entonces, por ejemplo, la Constitución, la propuesta de Constitución decía que Chile era un país plurinacional, que tenía autonomía, que tenía autogobierno en sus poblaciones indígenas, particularmente el pueblo mapuche en el sur, que es el mayoritario. Bueno, resulta que lo que hizo esta campaña de desinformación fue generar la idea de que a través de esta constitución se estaba entregando a Evo Morales el poder de anexar territorios chilenos simplemente porque los pueblos originarios iban a ser tan independientes que se iban a anexar ahí con Evo Morales, lo cual evidentemente uno dice, pero ¿cómo? Pero aún así eso reflejaba una emoción y un miedo muy fuerte que hubo en Chile de hablar de una plurinacionalidad, de reconocer derechos a las poblaciones, ¿cierto? A los pueblos originarios,
Y a través de esto, básicamente, se desacreditó todo lo que tuviese que ver con plurinacionalidad. Luego, la nueva constitución, en Chile el acceso a la salud es muy caro. Entonces, la nueva constitución decía que podría haber un sistema mixto, pero que el Estado tenía que asegurar el derecho a la salud. Es decir, que no podía haber que una persona se muriera de cáncer porque no pudo pagar sus medicamentos, ¿no? Esa era la idea. Y que acá iba a haber un sistema privado, que es el de las ISAPRES que tenemos hoy, instaurado desde los 80, amarrado con la Constitución, y un sistema público. Bueno, lo que dijo esta campaña de desinformación era que esta nueva Constitución iba a obligar a los usuarios que estaban en ISAPRES, en el sistema de salud privado, a que tuviesen que emigrar al sistema público y que eso iba a sobrecargar el sistema público, iba a hacer unas filas interminables, etc. Omitió totalmente que el sistema privado iba a poder funcionar de igual manera, solo que el Estado se estaba comprometiendo a asegurar la salud de las personas. Bueno, el resultado no era difícil de anticipar, el 85.86% de la gente votó rechazo. Y esto muestra también cómo esta campaña de desinformación sintonizó con los miedos que tenían las personas. Y una cosa es importante, yo no estoy diciendo que el borrador de Constitución fuera bueno, o sea, el borrador no era necesariamente bueno. Lo que es triste es que los periodistas, en particular las periodistas, no fuimos capaces de que la gente votara rechazo porque no le gustaba el borrador. La gente votó rechazo basada en desinformación, no toda la gente, por supuesto, pero una parte importante de personas creyeron realmente que el Estado les iba a quitar su casa propia, aunque el proyecto de Constitución reconocía el derecho a la propiedad privada, creyeron realmente que Evo Morales iba a poder anexar territorios. Entonces es difícil de quedarse tranquilo, ¿cierto?, con la labor periodística cuando uno está informando en elecciones y básicamente lo que ve es que lo que más resuena son las desinformaciones. Entonces, por eso vamos a pensar primero cuáles son las motivaciones detrás de la desinformación. Si me lo pueden escribir, por favor, ahí en su... Supongo que la mayoría, no sé si lo tienen en el teléfono, pero ahí pueden escribir cuáles, a juicio de ustedes, los motivos que hay detrás de la desinformación. Intereses de subalternos, intereses económicos de ciertos grupos de poder, intereses particulares. Gloria, ¿puedes ponerlo en el Menti, por favor? Manipular. Intereses de grupos de poder. Intereses políticos. Manipular masas. Poca investigación e información. Es muy interesante porque todas las cosas que están diciendo, de alguna manera, son todas ciertas y nos muestran la diversidad de intereses y motivaciones que puede haber detrás de la desinformación. Intereses subalternos, personales, políticos, de grupo, intereses opuestos, intereses económicos de ciertos grupos de poder, intereses particulares, influir en opiniones, manipular masas, poca investigación e información, intereses particulares de ciertos grupos de poder, manipular, conseguir votos de electores indecisos. Muy bien, vamos acá. Miren, las motivaciones más comunes que hemos visto son por política, como decimos, ¿cierto?, manipular el voto, cosas que ponían ahí, pero también por convicción. Por ejemplo, en ciertos grupos antivacunas, donde pese a la evidencia, se seguía compartiendo desinformación, incluso a veces sabiendo que era desinformación, pero porque apoyaban su convicción
de que las vacunas eran algo muy dañino y negativo. Y, por ejemplo, grupos antivacunas difundieron en Argentina durante la pandemia que las redes 5G estaban transmitiendo, no sé, el COVID. Y sin embargo, en Argentina no había red 5G. Igual era una de las cosas que más se compartían, ¿no? O hubo una foto que se viralizó de una mujer que tenía llagas en los pies y los grupos antivacunas empezaron a desinformar diciendo que esas llagas eran porque la mujer se había vacunado y no tenía nada que ver con la vacuna, ¿ok? Entonces, sí, muy comúnmente las motivaciones son políticas, pero también puede ser por convicción de distintos grupos de interés. Lo que a veces se nos olvida es que también pueden ser monetarias. O sea, acá cuando hay, no sé, la foto manipulada de la ardilla arriba del águila que están, no sé, en Alaska, ¿cierto? Han visto ese tipo de cosas, me imagino. Muchas veces también es por conseguir el clic, por aumentar los seguidores, por pedir después donaciones. También si te gusta este canal, dónanos, qué sé yo. Muchas veces es lucrativa la desinformación, el negocio que hay detrás de la desinformación. Así es que siempre podemos preguntarnos también quién está ganando aquí dinero con esta desinformación. Y también ignorancia, ¿cierto? Ahí alguien ponía por poca información, por pocos estudios, también por ignorancia. Es probable que nosotras, como periodistas en nuestra esfera privada, hayamos incluso difundido desinformación sin siquiera saberlo, porque hay ciertos temas en los cuales no somos expertas y otros temas en los que sí. Las que cubren política y las que han cubierto elecciones saben más o menos distinguir cuando hay una desinformación que está buscando manipularlas porque está diciendo algo que nos parece evidente que es falso, pero quizás no ocurra lo mismo cuando vemos una desinformación relacionada, no sé, al mundo del deporte, por ejemplo, donde otra persona experta en eso diría, pero si eso es absurdo, inmediatamente sabría que ahí hay que dudar. Entonces, la ignorancia es muchas veces una de las razones también por la cual se disemina la desinformación. Y eso significa que sabiendo estas motivaciones, nosotros podemos, de alguna manera, ayudar a satisfacer esas necesidades informativas. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Aquí. La desinformación no ocurre en la nada. La desinformación tiene un contexto que la favorece. Algunos de los contextos son, por ejemplo, el exceso de información. Recuerdan, al inicio de la pandemia, esto es algo que ha documentado Chequeados, al inicio de la pandemia había tanta información, llegaba tanta información que así también podía circular muy amplificadamente la desinformación. Son momentos en los cuales está captada la atención pública y nos llegaba información, no sé, de gente de Italia, Estados Unidos, de China. Era muy difícil ver qué era cierto, qué era no, y llegaba tanto que al final ya uno como que no se iba a detener a mirar cada cosa. Por lo tanto, cuando hay exceso de información, eso favorece que haya desinformación a la vez. También cuando tenemos crisis de confianza en las autoridades, dificultad de desmentirlo, porque si el Ministerio de Salud, por ejemplo, nos dice algo, si el Ministerio de Salud dice no, o el Ministerio de Desarrollo Social, o Presidencia, o la autoridad pública que sea, la policía, ¿no? Dice cierta información desde como la fuente oficial, pero no le creemos a esa autoridad, es aún más difícil desmentir esa información y por lo tanto se empieza a generar un contexto que favorece la desinformación, porque ya preguntarle a la autoridad no es suficiente. En muchísimos casos y en muchos países y en muchos contextos políticos es totalmente razonable tener poca confianza en las autoridades, pero hay otras veces en que no. Hay autoridades, por ejemplo, en Chile, la Contraloría General de la República es una autoridad muy respetada. No sé si hay autoridades así en Perú, me pueden poner ahí por el chat también,
Hay otras que son muy políticas o están politizadas y que la gente ya no confía tanto en esos órganos, ¿no?, de autoridad. Pero, por ejemplo, la Contraloría es una entidad muy, muy respetada. Entonces, si la Contraloría dice algo, ¿sí? Se abrió un micrófono, parece. Si es que la Contraloría dice algo, eso en el fondo se cree, ¿no? Si hay un informe de Contraloría que muestra que los subsidios a la educación se dieron, no sé, de alguna forma particular, la gente lo cree. Momentos de crisis informativa, cuando hay mucha necesidad de informar, hay mucho interés, pero estamos lejos, por ejemplo, como fue el inicio de la guerra en Ucrania, había mucho interés en ver lo que estaba pasando allá también. Liz Román dice, vacíos informativos, absolutamente lo tenemos acá cuando no hay información publicada o que sea fácilmente encontrable. Puede ser porque es algo que recién pasó o puede ser porque es algo que damos por sabido. En Chequeados, por ejemplo, mencionan mucho que para las elecciones es muy importante contar todas las veces que sea necesario cómo se va a votar, cómo es el voto, porque aunque nosotros creamos que la gente ya sabe votar, la verdad es que no necesariamente puede cambiar las características del voto, la cantidad de candidatos por los que se votan, etc. Entonces, también puede ser que haya información publicada, pero que no sea fácil de obtener, que esté en una tabla Excel alojada en la página 7 de la web antigua de un ministerio. Se genera un vacío informativo. Y poder identificar esos vacíos informativos nos permite publicar información fiable para que cuando la gente busque sobre eso, no solo arrojen los buscadores en sus resultados la desinformación, sino también las noticias que nosotros podemos estar dando. Y además, bueno, se aprovecha la desinformación o los desinformadores de temas sensibles y explota enormemente los prejuicios, sobre todo de géneros y de minorías étnicas, etc. Vamos a ver aquí. Ahí. Vamos a ver ejemplos de desinformación electorales en América Latina, ¿ok? Hay la red de verificadores de la TAM, hay como 10 categorías de desinformación electoral. Les voy a pedir después que ustedes me cuenten qué es lo que han visto en Perú. Pero básicamente tenemos, por ejemplo, irregularidades en el proceso electoral. Voy a acá, en mi internet para que funcione mejor. Ok. Irregularidades en el proceso electoral. ¿Qué significa esto? Muchas veces hay, ¿cierto? Algunas, no sé, por ejemplo, errores que no implican que haya un fraude electoral mayor y sin embargo se presentan como que fuera que ya no se puede confiar más en la elección. Hay muchas veces en que hay irregularidades, ¿cierto? Que de todas maneras hay que contar, pero hay países como Argentina o Perú o Colombia donde ciertos errores muy menores son presentados como esta prueba de fraudes. Normalmente cuando hay irregularidades que no son a propósito, no se está, digamos, favoreciendo sistemáticamente a nadie, a ningún candidato o a ningún partido, y cuando son intencionales siempre suelen sesgar los resultados a favor de alguien. En Argentina, por ejemplo, esta es la imagen que les muestro ahí, es de las elecciones presidenciales del 2019 y circularon muchas imágenes de telegramas que son que se utilizan, digamos, para el conteo provisorio la noche de votos de las elecciones, no es el resultado final. Y tenían algunos que, no sé, estaban con errores, con tachaduras, y eso se presentó como una supuesta prueba de fraude, pero el resultado válido no es el de esos telegramas, sino es el que se hace en las actas de escrutinio que están firmadas por las autoridades de mesa, etc. Entonces,
que haya telegramas con errores no significa para nada que haya habido un fraude electoral, porque no se cuentan los telegramas con errores. Otro caso, cuando hay supuestamente fraudes que están organizados por las autoridades. En Brasil fue particularmente grave porque Bolsonaro utilizó una denuncia de que había existido un fraude electoral en las elecciones del 2018 usando información falsa. Una de las desinformaciones más difundidas es justamente de que hay adulteración en las urnas electorales. En México pasó lo mismo. Cuando dicen, por ejemplo, te darán estas plumas al votar, no, es falso lo que dice este video. Eso ocurrió porque, a ver, eso ocurrió porque decían que con esas plumas después iban a poder borrar el voto, que es que se había marcado la persona. Esa es otra de las típicas noticias, porque es importante que veamos cuáles son las típicas desinformaciones, porque se repiten en los contextos electorales a lo largo de la región. Otro tema muy común, votos de personas fallecidas. Dicen que hay personas que están muertas, incluso desde 1896, dice acá, me sorprende la salud de Chile, que la gente sea tan longeva. Acá tenemos el caso de don Bartolo Pichuluán, nacido en 1896 y listo para emitir su voto. Juzgar usted, yo rechazo por amor a Chile. También en la misma que yo les contaba que se rechazaba la propuesta de la Constitución. Evidentemente la gente que está muerta no puede ir a votar, entonces se repite mucho eso en América Latina del voto de las personas fallecidas. También del voto de personas no habilitadas. Por ejemplo, en el caso de Chile se decía que los extranjeros con menos de 3 meses en el país iban a poder votar. Evidentemente esto no era cierto por la legislación chilena, no pueden votar extranjeros que lleven menos de 3 meses en el país. Hay un proceso largo para votar, incluye más de 5 años. Sin embargo, ante el miedo de ciertas olas de migración, este tipo de desinformación le hacía sentido a cierta gente y entonces se difundía, se viralizaba y había que hacer un trabajo importante para mostrar que eso era falso. Manipulación para evitar votación o invalidación de votos. Esto también es muy importante. Acá tienen un caso, por ejemplo, donde se dice que van a haber 2 jornadas de votación para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Es peligrosísimo porque si a mí me dicen que van a haber 2 jornadas, entonces quizás no voy a la primera, voy a la segunda y la segunda nunca existió. Son formas de absoluta manipulación política para o hacer que la gente no vote o invalidar los votos. También hay veces hay desinformaciones en elecciones que dicen, por ejemplo, que se puede marcar a 2 candidatos, la opción 1 y la opción 2. Y uno puede pensar cómo puede ser que la gente no sepa que es un solo voto. La gente no lo sabe y es nuestro deber poder recordarlo para cada elección, para que no sean manipuladas las elecciones con estas estrategias de desinformación. También hay una muy común que es sobre la documentación necesaria para votar. Por ejemplo, es falso que la extensión de la vigencia de las cédulas de identidad no permita votar en el plebiscito. Con la pandemia, imagínense, me imagino que en Perú ocurrió lo mismo, la cantidad de cédulas de identidad que quedaron vencidas. Después, cuando se levantaron las restricciones, mucha gente tenía que ir a regularizarlas y eso hizo que en muchos países de la región se extendiera la vigencia que tenían. Entonces acá, por ejemplo, dicen, no van a poder votar los que la tengan extendida. Falso. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que alguien que se queda con esa idea y tiene su cédula de identidad extendida, su vigencia, no va a ir a votar basada en una desinformación. Votos de ciudadanos en el exterior. Esto también ocurre mucho. Cuando salen, ¿cierto?, estas como resultados en el exterior, cuando en el exterior muchas veces a esa hora ni siquiera se han cerrado las mesas. Este caso es, por ejemplo, acá de Argentina, donde dice que en Australia llevaba un 81% de votos Milei y Massa tenía el 19%.
Sin embargo, esta información era falsa al momento de publicarse esta desinformación, ni siquiera se habían terminado la jornada de votación en Australia. Caos en el día de las elecciones, otra muy común. Acá hay un caso, por ejemplo, que dice no se permitirá ingresar teléfonos celulares o algún otro dispositivo a los centros de votaciones, y eso empieza a hacer que la gente diga, no, mucho problema. Lo mismo cuando dicen, por ejemplo, que no hay resguardo policial en los locales de votación o que hubo manifestaciones o cosas así, ¿no? Obviamente cuando eso es cierto, nuestro deber es informarlo, pero cuando no, nuestro deber es desmentirlo, porque eso puede hacer que la gente decida no ir a votar pensando en que hay un caos y que se le va a complicar el regreso a casa o cualquier problema así. 9, falsas encuestas. Esta, bueno, de hecho, de Perú, es falsa la encuesta, la supuesta encuesta que da a Castillo una ventaja en intención de voto de 30% sobre Fujimori. Esta es del mayo del 2021. Era un mensaje que circulaba en Facebook y muchas veces se hacen pasar por centros de estudios de opinión, incluso por medios, incluso por las cuentas de determinadas personas, haciendo difusión de datos que no son reales, de cosas que no se pueden afirmar, tratando de rodear su contenido de las organizaciones que tienen esa credibilidad. ¿Ustedes vieron esto? ¿Les llegó esta desinformación de la falsa encuesta? ¿Me pueden poner aquí en el chat? ¿La vieron? ¿Les llegó? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Falsas declaraciones de candidatos, eso también ocurre mucho, son frases que se atribuyen que dijo alguna persona o no. A ver, acá tengo un comentario de Elizabeth. En la región Puno, la mesa 902-799, instalada en el pueblo de Totoraní, distrito de Acora, Puno, fue señalada por el partido de Keiko asegurando que dicha mesa electoral había sido copada por 3 integrantes de una misma familia: Ederlín Catacora Catacora, Humberto Catacora Quispe y Luis Catacora Ramos. Sin embargo, los protagonistas de la historia señalaron que no son familia, ya que el apellido es muy común en Acora. Por su parte, la OMPE sobre dicho caso aclaró que los 3 ciudadanos fueron escogidos en el mes de enero y que salieron sorteados. La versión del ente electoral fue reafirmada por los implicados, quienes confirmaron que no son voluntarios, como aseguraron los naranjas. En el conteo de votos, la mesa 197 votos fueron para Perú Libre y apenas 1 para Fuerza Popular en la segunda vuelta. Sin embargo, en las redes sociales, los naranjas seguían difundiendo tales afirmaciones que eran falsas, incluso los discursos que manejaron en otras zonas del país. Súper, un caso muy claro de desinformación. Respecto a las declaraciones de candidatos también hay veces en que es más sencillo confirmarlo porque uno va y le pregunta. Por ejemplo, en este caso, una mujer que fue elegida para constituyente por la lista del pueblo para escribir la constitución, la primera constitución, decía, le pusieron esta frase: no solo hay que liberar a los presos de la revuelta, de este estallido social, hay que liberar a los ladrones, porque si robaron fue culpa exclusiva del sistema, dice. Entonces, bueno, esta frase, al revisar todas las noticias de Tania Madriaga, todas sus redes sociales, y al preguntarle a ella, no era una afirmación que hubiera dicho ella, no había ninguna fuente y se repetía esta imagen con muchas otras candidatas, la mayoría mujeres, donde aparecía esta franja rosada, fucsia, con una frase. O sea, claramente acá hay como un trabajo y una apuesta a darle como seriedad a una frase que en realidad es totalmente desinformación. Liz dice que no es desinformación en particular, pero sí otras encuestas falsas sobre Fujimori y Castillo. A ver, cuéntenme acá por el Menti, lo que tenemos en el teléfono. Cuéntenme si es que se salieron, les vuelvo a poner acá.
Cuando Keiko Fujimori indicó que hubo fraude electoral, no quería admitir su derrota. Eso ocurre muchísimo, muchísimo. Es como uno de los fenómenos que hay en Latinoamérica y por eso es tan importante mostrar si es que nuestros procesos electorales son confiables o no son confiables. Para los que se hayan salido de alguna manera del Menti, se los vuelvo a dejar acá, menti.com, y ahí está el código. Muéstrenme, cuéntenme ahí de estas 5 desinformaciones, ¿qué es lo que aparece en Perú? Irregularidades en el proceso electoral, ajá. Vamos a ver, tengo 3. Elizabeth dice, ¿a qué nos enfrentaremos y qué criterios manejar respecto al uso de la inteligencia artificial, donde incluso en la actualidad se puede manipular y fabricar audios con declaraciones que no se darían por parte de los candidatos? Creo que el tema de las declaraciones, bueno, ya hay algunas herramientas que son capaces de hacer, de leer por capas los videos y las fotografías para lograr identificar cuándo han sido manipuladas por inteligencia artificial, cuándo no se están desarrollando. Y la tecnología de la inteligencia artificial, cierto, como sabemos, va muy, muy rápido. Entonces, nos vamos a enfrentar a estos deepfakes de los cuales ya hablamos, donde parece algo muy, muy real, pero probablemente sea más sencillo con candidatos que con otro tipo de cosas, con otras imágenes manipuladas. Vamos a ver ahora más adelante el tema de las imágenes. Ok, votos de personas no habilitadas, entonces no lo han visto en Perú. Supuesto fraude organizado por las autoridades e irregularidades en el proceso electoral es lo principal. Y respecto a esto, documentación necesaria para votar, votos de ciudadanos en el exterior, caos en el día de las elecciones, falsas encuestas, falsas declaraciones de candidatos. Elizabeth, ¿ya han tenido ya casos donde hayan falseado declaraciones de los candidatos con inteligencia artificial? A ver si puedes abrir tu micrófono y nos cuentas. Hola, saludos desde Puno. No, Saludos. aún no, pero me ha generado bastante, no sé, una opinión dudosa sobre el tema de que, por ejemplo, se puede fabricar audios de personas que van a estar como candidatos, pero, por ejemplo, en el interior del país, ¿cómo podríamos manejar esto, no? Porque finalmente el mensaje que se da al elector es uno y el elector muchas veces tiene dudas, ¿no? Por más que salga el candidato a señalar que él no ha declarado tal, pero el elector muchas veces ya tiene cierta duda en poder elegir o no elegir a dicho candidato, y con ello también se pueden generar muchas más dudas en la organización del proceso electoral. Todos esos aspectos considero que ahora también vamos a tener que enfrentar nosotros como periodistas para poder hacer la cobertura de la información, ¿no? Porque ¿qué tal que sí el candidato verdaderamente sí ha declarado o se han difundido audios verdaderos, Claro, comprometedores de un candidato, y el candidato va a señalar que no, eso ha sido fabricado por la IA y etcétera, etcétera, ¿no? Esa nada más sí. era mi duda. Muchísimas gracias. Sí, es muy complejo, es muy, muy, muy complejo y bueno, así como ahora tenemos softwares que nos permiten ver si es que una imagen fotográfica ha sido manipulada, ¿cierto? Si es que hay píxeles que no corresponden, si es que ha sido alterado el color, si se le ha eliminado un cartel o se le ha agregado una persona. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, pero más allá de eso, creo que el problema principal con las desinformaciones, lo que nosotros hemos visto verificando desinformación, es que no se trata tanto de si las cosas son verdad o no para la gente, sino más bien es de cómo esa desinformación interpreta su sentir. Entonces, si la gente tiene miedo a las diversidades sexuales, no importa tanto, finalmente a esa persona no le importa tanto si es verdad o si es mentira la desinformación que está viendo, sino que si es que refleja su miedo, si refleja su preocupación, simplemente la comparte y magnifica algo que es difícil de desmentir después.
Hay muchas estrategias durante los procesos de verificación, digamos, cuando uno tiene que desmentir algo, dependiendo de la audiencia a la cual uno pueda servir, ¿cierto? Tú también puedes usar la inteligencia artificial para desmentir, para generar contenidos que desmientan. Ahora, la viralización de los contenidos de desinformación nunca va a ser tan grande, digamos, como la desinformación que genera esa verificación, porque no hay ética en la desinformación. La gente inventa cualquier cosa, están dedicados a hacer manipulación de las audiencias y sin ninguna ética, o sea, pueden poner lo más sorprendente, lo más increíble, lo más indignante, lo más emocionante, y en el fondo cuando nosotros hacemos verificaciones y difundimos que hay cosas que son falsas, obviamente no tiene el mismo nivel de emoción del que tenía la desinformación. Pero lo que sí se puede hacer y está muy medido es que en la medida en que se van llenando esos vacíos informativos, en la medida en que hay buena información durante las crisis informativas, en la medida en que podemos reaccionar cuando las desinformaciones van subiendo, ¿cierto? Cuando se van viralizando, podemos hacer cosas y para eso es muy importante colaborar. Ustedes son todas periodistas de Perú, son del sur de Perú, o sea, establecer estrategias colaborativas para verificar, porque además la verificación tiene que ser rápida y tiene que ser infalible, y pensar cómo servir mejor a sus audiencias cuando eso está ocurriendo. O sea, más que quedarnos en la tecnología, hay que pensar cómo los medios de comunicación o sus marcas personales también, ¿no? Cuando ustedes están cubriendo elecciones, ¿qué diferencia pueden hacer en lo que ustedes comunican? Por ejemplo, hay distintas tácticas, ¿no? Hay periodistas que se han unido con influencers para que los influencers durante las elecciones puedan difundir las verificaciones a las desinformaciones. Influencers que respetan los públicos a lo que están sirviendo. Hay otros que han hecho alianzas con radios locales. Hay otros que han hecho audios de 1 minuto que se difunden por WhatsApp. Hay otros que para servir a comunidades indígenas han publicado mayor información en sus idiomas. Hay muchas estrategias en el fondo, pero creo que de lo más importante es poder trabajar de forma colaborativa, prepararnos para las desinformaciones que pueden venir e informar a la gente. Por ejemplo, que la ciudadanía sepa que con la inteligencia artificial hay mayor posibilidad de que se genere desinformación. Y nosotras poder usar la inteligencia artificial también para combatir esa desinformación. Pero va a ser todo prueba y error, prueba y error, prueba y error, como ha sido hasta ahora. A ver, ¿por qué esto es importante? Más o menos lo vimos, entonces vamos a ver. Todo esto puede hacer que tengamos ideas erróneas sobre un tema o sobre un candidato. Puede que sea mucho más complejo para los ciudadanos informarse, o sea, ya no solo estamos pidiéndole a la gente que sepa lo que está pasando, ¿cierto? En la actualidad, que esté informada de lo que va a ir a votar, sino que además que tenga que discernir qué es real y qué no es real. Se genera también erosión de la confianza en las autoridades. Hay un obstáculo para poder ejercer el derecho a voto, como por ejemplo cuando te dicen que van a haber 2 días abiertos de votaciones o que los buses no están funcionando o que no hay custodia de las urnas de los votos. Hay un mayor riesgo de alejamiento de la discusión pública porque la gente se harta, hace más difícil entender qué está realmente pasando, se genera desconfianza y creo que esto es lo más importante, que se deslegitima el sistema democrático. Cuando los candidatos a presidente, por ejemplo, dicen que la elección es fraudulenta sin tener ninguna prueba, eso va deslegitimando, va minando la confianza. Pero si entonces, si la elección está, no sé, es corrupta, bueno, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿No? Es muy difícil. Y también, bueno, cambian los temas en la agenda,
Hubo un caso ahora en Argentina donde en uno de los debates decían que Milei, el presidente electo, tenía un audífono a través del cual le estaban, digamos, diciendo qué decir, lo cual era falso. Pero la cobertura se centró en lo que si estaba o no estaba el audífono en la oreja de Milei y no en lo que Milei estaba diciendo, ¿no? Y no en lo que en el fondo del debate. Y ese cambio de atención en los temas de la agenda también es una manipulación, es político. Y bueno, profundiza los prejuicios absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, ¿cómo podemos definir en qué contenidos enfocarnos? Si ustedes tienen que pensar, ok, ¿qué voy a verificar? ¿Cómo lo harían? Escríbanlo ahí en el Menti. ¿Dónde buscarían la información? ¿Cómo sabrían qué verificar para la elección que viene, por ejemplo? Discursos de candidatos, ¿ok? Esa es como la verificación clásica de lo que dice la autoridad, ¿cierto? Y cuando pensamos en las desinformaciones que giran en redes sociales, en qué está hablando la gente, ¿qué más podría ser? ¿Alguien más? ¿Ninguna idea? Ahí viene, propuestas electorales, plan de gobierno, detectar discursos de odio, basándome en las fuentes oficiales, pero mi pregunta no es sobre cómo vamos a verificar, sino la pregunta es cómo elegimos qué cosa verificar. ¿Cuál video van a verificar? ¿Qué tweet van a verificar? ¿Cómo lo van a elegir? Lo otro es cómo lo van a verificar, ¿cierto? Cuando van a ir a las fuentes oficiales, van a ir a la fuente, digamos. Discursos de candidato es una forma, ¿cierto?, de ver, bueno, qué dice esta persona es verdadero o es falso. Les voy a mostrar qué es lo que dice en el fondo chequeados. Acá como primero no podemos verificar todo, eso es siempre imposible. Entonces ver cuál es el impacto potencial de esa desinformación. Eso como primera cosa. Estamos hablando de una desinformación que va a afectar la vida de una persona, como cuando se decía que se tomara este desinfectante en la pandemia, que incluso hubo gente que se murió, o qué sé yo, que alguien va a dejar de ir a votar, impactando en su derecho democrático, ¿cierto?, ejercer el voto, o estamos hablando de alguien que va a pensar que hay una oferta cuando en realidad no hay una oferta, ¿no?, en una tienda, no sé. Ese impacto potencial que tiene es muy importante al momento de decidir qué es lo que uno va a verificar. La viralidad del contenido. Si es algo que vieron 10 personas, es muy distinto a si es algo que está circulando en todas las redes sociales, ¿cierto?, de mi región, por ejemplo. O sea, tener mucho ojo ahí de no, digamos, desgastarse eligiendo cosas que pueden parecer muy llamativas, pero que no tienen un gran impacto o que no están tan viralizadas. Y ver en qué momento de la difusión está. ¿Es algo que está ocurriendo ahora o es algo que pasó hace 2 semanas y nosotras recién nos estamos dando cuenta? Porque el problema es que cuando nosotros lo desmintamos, vamos a correr el riesgo también de volver a levantar esa desinformación. Si es una desinformación que ya pasó, la dejamos. Si es algo que se empieza a viralizar nuevamente, tenemos que desmentir sí o sí. Vamos a ver algunas herramientas para ver qué circula. Hay 3 herramientas que son como las más usadas. Quiero que me cuenten si es que las conocen, si las han usado. Está la primera que les voy a mostrar, se llama CrowdTangle, que no creo que todas la conozcan porque vi que no todas cubrían, digamos, desinformación de forma constante. CrowdTangle les va a ayudar a ver qué es lo que está circulando en Facebook, en Twitter, en Reddit y en Instagram, no en TikTok, ¿ok?
Facebook, Twitter, Reddit e Instagram. Voy a dejar de compartir un segundo para poder mostrarles otra pantalla. A ver. Denme un segundito aquí. Por ejemplo, les voy a pedir luego que hagamos un ejercicio. Bueno, a ver, vamos, cualquiera. Dame un segundo. Ya. Aquí están ustedes. Compartir pantalla. Quiero compartir esto. Compartir. Ya, ven mi pantalla, ¿cierto? Este es un reportaje que hicimos hace un tiempo, hace varios, ya el 2021, que dice que una municipalidad, un municipio de Santiago, pagó muchísimo dinero en horas extras durante el año anterior y decía, ¿por qué? Si es que yo quiero saber, por ejemplo, si es que esto tuvo algún impacto, quién lo está viendo, si es algo que veo solo yo, lo está viendo mucha gente, puedo usar esta herramienta del CrowdTangle. Esa es una extensión, CrowdTangle Link Checker, ¿ok? Es una extensión que yo agrego en Chrome y que al seleccionarla me va a decir, ¿ven esto que se despliega acá? Contéstenme porfa si lo ven, porque no sé exactamente qué es lo que ven. Sí se ve. Sí, Ah, se ya. ve. Muchas gracias. Esto que dice CrowdTangle, que ve, por ejemplo, que esta página ha tenido 320 interacciones de Facebook con 164 reacciones, 30 comentarios, 126 compartidos, fue posteado 3 veces y esto es lo importante, que me dice cuáles son los que mayor interacción, digamos, han tenido, cuáles son los usuarios. Entonces, por ejemplo, en esto, chilenos en Estados Unidos con conciencia social. ¿Ve? Grace Schmidt, Daniel Jadwe, presidente 2026. Daniel Jadwe es un candidato comunista. Y puedo ver también en Instagram. Acá esto solo me va a mostrar las cuentas abiertas y no me va a mostrar, por ejemplo, las historias. Acá no dice nada. ¿Qué significa eso? Que si es que esto está buscando las interacciones. ¿Por qué queremos ver eso? Porque si nos mandan un link como, oye, mira este post, y nosotros lo ponemos en CrowdTangle y vemos que tiene, no sé, 2 interacciones, quizás no vamos a tomar ese tiempo en verificar eso en ese momento, sino que vamos a partir por otra cosa que se esté viralizando más, ¿ok? Esto tiene una versión gratuita y también tiene una versión paga, pero siendo periodistas, ustedes pueden, es una herramienta de Meta, ¿ya? Entonces, por eso también pueden ver Facebook e Instagram. Ustedes pueden escribirle a CrowdTangle y pedir el acceso como premium gratuito por ser periodistas. Tenemos a ver, por ejemplo... Miren, este era el ejemplo que les estaba diciendo también de cuando he sacado de contexto. Les voy a dejar yo como un manual con harta información y el paso a paso y ejemplos de América Latina. Pero, por ejemplo, Milei, el nuevo presidente argentino, no respondió saludo a Boric tras ser electo. Esto es engañoso porque efectivamente es Milei el que aparece en el video. Y bueno, así como esperamos sacar la plaga kirchnerista, en realidad toda la plaga socialista que azota Argentina por más de 100 años, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric. A este empobrecedor de Boric, le dice, ¿no? Justo supuestamente después de que Boric dijo, hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su presidente por los próximos 4 años, saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota, bla, bla, bla. Y entonces dicen en las desinformaciones que Milei le respondió de esta manera, diciéndole que saquen al empobrecedor de Boric. ¿Es Milei? Sí. ¿Es la inteligencia artificial? Sí. Pero no es una respuesta al video de ahora, sino que es una entrevista que dio, de hecho, en el canal donde yo lidero el fact-checking, dio esa entrevista hace tiempo, no fue algo ahora, entonces no es una reacción
ante lo que estaba diciendo, ante este saludo de Boric. Ok. Les tenía acá algunos ejemplos. Vamos a ver. Con CrowdTangle, entonces, ustedes van a CrowdTangle, pueden ponerlo acá, si no lo tienen, agréguenlo. Van a CrowdTangle y ponen para descargarlo aquí. Y les va a decir que es una herramienta de Meta que los va a ayudar a analizar y reportear lo que está pasando en los medios. También hay aquí en los recursos, pueden ver, por ejemplo, para las elecciones, también tienen cómo se ha usado, con videos, etc. Lo vamos a ver eso en la guía que les voy a dejar. Ya, TweetDeck es otro. Aquí está. Por ejemplo, en CrowdTangle les muestro acá una imagen que dice que esto de la Torre Eiffel, como que se había iluminado con los colores de la Argentina por la victoria en el Mundial, no, era falso y se compartió todas estas veces ese dato, ¿no? Las veces que se posteó, las interacciones totales, los seguidores, etc. Muy bueno CrowdTangle para ver lo que se discute. TweetDeck es otra opción, aunque esta Paulette, sí por es favor. paga. ¿Estás Sí. compartiendo todavía la pantalla de... Ay, chuta. No, ya no está saliendo la secuencia del Menti. Ok. Voy. Gracias por avisarme. Entonces vamos a ir a... A ver. ¿Ahí la ven? Ahora sí. Ya, muchas gracias. Entonces, bueno, lo que les mostraba anteriormente en todo caso era cómo estas imágenes, con el link, uno hace clic en la extensión de CrowdTangle y les va a decir todas las interacciones, etcétera, para que puedan decidir si vale la pena o no verificar cierta información. En TweetDeck lo mismo, también les permite ver obviamente los trends, qué es lo que se está hablando, cuáles son las palabras claves, pueden seguir listas. Y Google Trends, que es cierto, bastante interesante para saber qué es lo que la gente está buscando. Alguien mencionó, mientras conversábamos sobre los contextos que favorecían a la desinformación, alguien mencionó los vacíos informativos. Bueno, justamente para ver, ¿cierto?, qué es lo que la gente se está preguntando y por qué es que podemos ingresar a Google Trends y ver qué es lo que está buscándose en ese momento en Perú. Entonces, les quiero pedir un ejercicio. Usando Google Trends, cuéntenme de qué se está hablando ahora en Perú. Van a Google, ponen Google Trends, yo también lo voy a hacer acá con ustedes. Van a Google Trends y quiero que me digan cuáles son los temas que se están discutiendo en Perú, qué es lo que la gente quiere saber en Perú en este momento. Y lo anotan en el sistema. Si necesitan ayuda, me avisan. Hace un ejercicio muy cortito. El TweetDeck es de paga, pero también puedes, mira, muchas de estas herramientas son gratuitas para periodistas o para miembros de ONGs, de organizaciones sin fines de lucro. Así es que siempre pregunten, y yo de hecho no uso TweetDeck casi nunca. Creo que hay otras herramientas más interesantes para seguir conversaciones. Pero de todas maneras puedes enviarles un correo y decir que eres periodista, porque la gran mayoría de las redes sociales en su política para luchar contra la desinformación y hacer su parte, como son las plataformas donde más se comparte, tienen justamente muchas de sus funciones de búsqueda gratuitas para periodistas. En De Perú todos me modos, sale el tema de Reynoso, sigue el tema de fútbol. fútbol. Me sale en Google Trends.
¿Alguien más le sale otra cosa? Quizás podrías A explicar ver. con tu pantalla porque algunos no tienen mucha familiaridad para ver cómo Ya, tienen que hacer la perfecto. búsqueda, por favor. Sí, perfecto, ahora voy. Vamos a compartir pantalla. Vamos a tratar de compartir la pantalla adecuada. A ver. ¿Ven ahí esto de, vamos a partir de cero, Google? Ahí ven mi pantalla de Google, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Si acá nosotros ponemos, vamos a ir a Google Trend, voy a ir a Google Trend. Yo estoy en este momento en Italia, entonces automáticamente me pone acá Italia y me dice qué se está buscando en Italia en este momento. Entonces yo simplemente puedo seleccionar el país el cual quiero mirar. Por ejemplo, puedo mirar Perú y me va a decir qué es lo que se está mirando en Perú en este momento. Y puedo ir seleccionando por qué es tendencia cada una de estas cosas. Por ejemplo, ¿por qué es tendencia Thanksgiving? Está hace una hora Mundo Deportivo, el Universal hace 2 horas, me aparece Corea del Norte, que lo sacó RPP Noticias, etc. Lo que hace Google Trends, les voy a poner tendencias actuales, Perú, ¿vieron acá? Tendencias actuales, Perú, tendencias actuales en tiempo real, las otras son diarias. Esta acá tenemos en las últimas 24 horas, Club Atlético de San Luis, ¿cierto? Que era lo que decían Alejandro Nones, Miguel Borja, River Plate, un montón de cosas de fútbol. Pero luego tenemos acá Alimentos Polar, Ecuador, Empresa. ¿Les sale lo mismo a ustedes? Selección de fútbol de Chile, me está mostrando Perú. Y puedo ver por categorías también, por ejemplo, si quiero ver ciencia y tecnología, lo que Google considera que es ciencia y tecnología. Hay cosas de inteligencia artificial, aprende a enviar mensajes de WhatsApp con la tecla Enter. Kaspersky registra un incremento. Si quiero ver negocios o noticias destacadas. El fútbol, hoy es el fútbol. ¿Hay algún partido importante? Hubo. Hubo. Bicicleta financiera, Día de Acción de Gracias, alergia, qué sé yo. Y pueden ver diarias y pueden ver también semanales. Es muy intuitivo, pueden explorar qué es lo que la gente está, por ejemplo, voy a poner elección. Pueden buscar por términos de búsqueda y acá van a ver cómo se ha movido la búsqueda de elección a lo largo del tiempo. Entonces pueden ver que desde el 27 de noviembre del 2022 a el 25 de noviembre de 2023 hay un pic de interés en búsquedas con la palabra elección en Perú, que es entre el 14 y el 20 de mayo, y hay otro acá del 1 al 7 de octubre. Pueden ver por zonas, por ejemplo, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, etc. Temas relacionados a elección, las elecciones presidenciales como tema van a aumento. Consultas relacionadas con elección. No sé qué es esto. Rafael desea comer 300 gramos de carne. Y también pueden ustedes ir comparando qué términos de búsqueda les interesa ver. Por ejemplo, a ver, díganme el nombre de 2 políticos, por ejemplo. Dina Boluarte o Julio Velarde, que es el presidente del BCRP. Baluarte, vamos a hacerlo como más sencillo. Baluarte y, Boluarte, disculpe. perdón, Boluarte. Puede ser Alberto Caro también. Ya, a ver, Dina Boluarte y Alberto Otárola. Bo. Es Otárola. ¿Otarola? Sí, sí, él. Ok. Bueno, acá pueden ver el interés, por ejemplo. El PIC está en diciembre del 2022 y acá no hay mucho interés. Después hay otro PIC aquí, el 23 y el 29 de julio de 2023, y pueden ir viendo el orden de interés por Dina Boluarte y por Alberto Tarola. Miren, Puno es donde más interés hay
en las provincias. Y si hago clic ahí, puedo ver cómo se ha comportado en el tiempo ese interés y hacer un desglose por ciudad, por Dina y por Alberto, ¿ok? Y acá las consultas, ¿qué es lo que la gente quiere saber de Dina Boluarte? Renuncia a Dina Boluarte, Congreso, Dina Boluarte, biografía, como que la gente quiere saber quién es Dina Boluarte, ¿no? Consultas relacionadas con Alberto Otárola, no nos dice mucho. Otárola, Alberto Otárola, Dina Boluarte. Y aquí sí pueden ver, ¿cierto?, el interés a lo largo del tiempo. Es como que aparece del 14 al 20 de mayo, después nada, vuelve a aparecer del 30 de julio al 5 de agosto, etc. No hay tantas consultas relacionadas a esta señora. Y al momento de la búsqueda, ¿de qué manera podríamos consultar la información? Por ejemplo, ¿qué tanta información buscan los hombres y qué tanta información las mujeres? ¿Se puede también hacer eso en Google Trends? Yo creo que con la versión como gratuita no, pero podemos ver otro tipo de cosas como la búsqueda de noticias sobre algo o lo que la gente está comprando, etcétera, pero si son hombres o mujeres no, porque tú puedes buscar también como sin estar, sin haber iniciado tu sesión, por ejemplo, ¿no? Entonces no es una información que esté siempre asociada a las búsquedas. Oh, ok, gracias. Mira, ChatGPT se habla un montón de AI. Bueno, pueden buscar de cualquier tipo de lugar, cómo interpretar los datos, tienen un nivel avanzado. A ver. Ya. Bueno, esto más o menos lo que es más o menos igual de lo que vimos. Esto lo pueden poner en español y tienen su guía ahí, igual van a tener la guía, pero lo más importante acá es que sepan que pueden buscar, que pueden ver qué es lo que la gente está buscando, cuáles son lo más importante, digamos, que a qué se relacionan esas búsquedas, porque ahí es donde van a estar claramente los espacios para la desinformación. Si la gente no, está buscando la biografía de la presidenta, bueno, hay una necesidad por saber quién es la presidenta, digamos, hay algo de la biografía de la presidenta que no está satisfecho informativamente, y eso abre un espacio muy grande para la potencial desinformación. Google Lens, ¿lo han usado alguna vez? Estamos en el tiempo, pero quiero sí mostrarles Google Lens. ¿No? ¿Sí? ¿Para las imágenes? Creo que sí. Sí, para las imágenes. Vamos a verlo muy cortito. Google Lens nos va a permitir, ¿cierto?, buscar, hacer como una búsqueda inversa de Google. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fotografía como esa de un lugar que está estallando y que se ha difundido como si fuera de la guerra en Ucrania, nosotros podemos subirla a Google, así como subimos, no sé, escribimos ciertas palabras, podemos subir la imagen y ver que en este caso ya había sido publicada antes en el conflicto de Gaza del año 2021, por lo tanto, no es la guerra actual de Ucrania. Yo les dejé acá un ejemplo donde en un acto político salió este tuit que decía: por A o por B, sí hay recursos de la Municipalidad de Maipú destinados al apruebazo de Maipú. El apruebazo era un acto cultural donde se llamaba votar apruebo por la Constitución, y se publicó esta imagen que se viralizó. Ahora, esta imagen, si es que yo la subo para poder verificarla a Google Lens, voy con ustedes, que tengo que ir cambiando el compartir pantalla. A ver. Ven que en Google acá hay una camarita. Si yo aprieto esa camarita, me va a permitir pegar el vínculo de una imagen o subir un archivo directamente. En este caso voy a subir un archivo, que tengo ya esa fotografía.
entonces la puedo tomar y arrastrar ahí, la va a subir, la va a seleccionar y me va a arrojar todas las otras imágenes que puedan ser similares a esas. Si yo selecciono acá, buscar fuente de la imagen, lo que voy a encontrar es que esta fotografía, miren, sale 14 de mayo del 2018, no 2022, cuando fue este evento de Chile, y dice que es del concierto de la Tracalosa, que quedó lleno de basura por gente, a diferencia del Congreso, no sé qué. O sea que si yo hago clic acá, voy a ver que esta imagen, la misma imagen, estaba publicada el año 2018, el 14 de mayo, en un concierto de la Tracalosa, que no era en Chile y no era el apruebazo, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente en Google voy a la camarita de las búsquedas, que está acá, le hago búsqueda por imagen, le hago clic y ahí puedo pegar un link o simplemente subir una imagen y me va a arrojar todos los resultados que sean similares. Al hacer después clic en cada uno de esos otros resultados, puedo ver si es que hay antes, resultados anteriores, o si es que está hablando de algo nuevo, ¿no? Y la otra herramienta que les recomiendo se llama InVid. Voy a buscarla acá para mostrarles muy brevemente cómo funciona, pero que sepan, o sea, lo importante es como que sepan que pueden hacer eso y que luego tomen la guía y apliquen el ejercicio pasito a pasito. Vamos a ver aquí. InVid es una extensión también que ustedes pueden agregar a su Chrome, donde van a poder, aquí está, entonces aquí ponemos compartir pantalla. Ok. InVid es así, INVID, es una extensión, como les digo, de Chrome que se instala en su navegador y donde van a poder analizar los videos, analizar los fotogramas claves, miniaturas, imágenes. Por ejemplo, acá yo puse un video de YouTube y le voy a decir que le voy a poner enviar y ese enlace de YouTube me lo va a analizar y miren, me va a decir cuál es el título. Esto de hecho es un video de cámaras corporales de la policía en Chile. Me va a decir de qué fecha es, a qué hora. Me va a mostrar cuántas visitas tiene ese video, cuántos me gusta, cuántos no me gusta, cuánto dura, si tiene o no licencia, la fecha de puesta en línea con la hora exacta. Me va a dar toda la información que tenga de ese canal. En este caso la Pública Chile explica lo que es, la hora, el número de vistas de la cadena, la página, etc. Y me va a mostrar, por ejemplo, los comentarios, todos los comentarios, y me va a dar el usuario. Si yo quiero ver cómo contactar a un usuario de una página acá, puedo ver los usuarios de la gente que comentó y comentarios de la verificación, y tengo miniaturas, que estas miniaturas las puedo buscar igual como buscamos Google Lens, ¿ok? Igual como usamos la búsqueda de imágenes inversa, eso se llama Google Lens, se puede descargar el teléfono Google Lens, y al momento de tener estas miniaturas, nosotros podemos seleccionar, podemos copiar la imagen y podemos repetir nuestro paso de llevarlas a Google y ver qué es lo que se está ahí compartiendo, si es que es algo nuevo, si no es algo nuevo, si está sacado de contexto, etc. Y así es como se pueden ver, por ejemplo, simplemente así subiéndolo a InVid, podemos ir analizando las imágenes y ver, por ejemplo, este video que tenía acá, se decía que era un misil fallido de Hamas en Gaza. No era de ahí, era de un ataque en Irak en 2021. ¿Cómo lo podemos ver? Porque copiamos y pegamos el link en el InVid, nos aparecen las miniaturas de los videogramas, digamos, y las buscamos nuevamente en Google, igual que hicimos con esa foto de la basura. Puede ocurrir incluso como en este caso, donde es un video que se vio 230.000 veces, pero
se decía que era de un militante de Hamás que estaba derrumbando a un helicóptero israelí cuando en realidad era de un videojuego. Eso también lo pueden reconocer estas herramientas. Esto ya les mostré del saludo a Boric, que el video era antiguo. Eso se los voy a dejar porque ya tenemos la hora, pero les voy a dejar una guía de estas herramientas paso a paso y les voy a dejar también algunas referencias de cómo compartir, ¿cierto?, estas verificaciones que ustedes hagan de forma más adecuada, por ejemplo, con estos audios de WhatsApp, con podcast, con videos de 1 minuto, haciendo las alianzas con influencers, etc. Wayback Machine, sí, Wayback Machine, sobre todo para encontrar tweets eliminados, ¿cómo puedes encontrar eso con otras herramientas? Gracias. Los tweets eliminados no los podemos en realidad como recuperar a no ser que se hayan puesto ya en Wayback Machine. Wayback Machine es una página que es compartir, es una página que se llama archive.org y que es totalmente gratuita, donde uno puede buscar, voy a poner, por ejemplo, cualquier cosa de la pública.cl, puedo poner aquí la página web que quiero ver y me va a decir si es que esta página está guardada en The Wayback Machine, que es como un archivo de internet, y por hace cuánto tiempo son como los screenshots que tiene. Estas son capturas de pantalla. Si yo quiero ver cómo se veía la pública, por ejemplo, el 2 de abril, yo le voy a hacer clic aquí y me va a desplegar, cuando mi internet lo permita, va a desplegar cómo se veía esa página ese día a esa hora. Si es que nosotros tenemos respaldados en The Wayback Machine, por ejemplo, en la cuenta de Twitter de alguien ese día en particular, ahí sí nos va a mostrar, pero si es que no, o sea, podemos poner acá la cuenta de Twitter de alguien que no es automático en el fondo, ¿no? Lo hace, nosotros tenemos que decirle a The Wayback Machine que nos respalde determinados mensajes. Lo que sí nosotros hemos hecho al verificar cuando los tweets son eliminados es que hay herramientas que se las puedo dejar también con Bilber, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, cuántos mensajes de Twitter tiene una persona hoy y cuántos tenía, no sé, ayer. Eso lo hemos visto mucho, de cómo borran mensajes que justo cuando están siendo nombrados a un cargo público, qué sé yo, salían. Pero no tenemos en el Wayback Machine una forma como de, no está todo documentado lo de Internet. Lo que sí podemos hacer es, si es que nos interesa un funcionario público, un político, un empresario o quien sea, es pedirle a Wayback Machine que, por ejemplo, todos los días suba un respaldo de el blog, el Facebook, el Twitter o lo que sea de esa página. Eso podemos hacer.